Buenos días a todos y a todas. Qué bueno que nos hacen el favor de acompañarnos. Y bueno, ayer por los tiempos y que quedaron pendientes algunos comentarios que me gustaría con eso iniciar rápidamente. Y más para las redes sociales, que ya estuvimos revisando anoche por ahí como a la 1 de la mañana los accesos. Y hubo una buena asistencia, estuvieron siguiendo las transmisiones en ese sentido. Y bueno, en función a esto, para los que nos siguen en redes y los que están aquí de manera presencial, decirles que el Consejo Ciudadano Metropolitano es una instancia que está desde la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, que es única en el país y que marca 3 instancias de coordinación metropolitana básica. Uno es la instancia social, que es este Consejo Ciudadano Metropolitano. El otra es la instancia gubernamental, que está compuesta por los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, el señor gobernador y el representante de la SEDATU, además el presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano. Esos son los que tienen voz y voto en esta Junta de Coordinación Metropolitana, que es la instancia oficial, vamos a llamarlo de ese sentido. Y hay una instancia técnica, que esta instancia técnica es el IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, donde además también es modelo a nivel nacional. En ese sentido, se acaba de modificar la Ley General de Asentamientos Humanos ahora hace unos cuantos meses, para obligar a que todos los municipios mayores a 100,000 habitantes tengan un instituto de planeación municipal y que las áreas conurbadas o áreas metropolitanas que han crecido y han decrecido, pero que bueno, están registradas 56, pero creo que ya andaban por ahí, hablaban el otro día de 70 y tantas, ¿no? Que es toda una historia esa de las áreas metropolitanas, pero que todas estas áreas metropolitanas del país tengan un Instituto Metropolitano de Planeación. Y el modelo de Jalisco es de vanguardia en ese sentido. Y bueno, este Consejo Ciudadano Metropolitano está sustentado en esta ley, en ese sentido, y que de alguna forma es importante hoy que en algunos otros estados se empiezan a preguntar cómo se le está haciendo en Jalisco. Bueno, le están haciendo las instancias técnicas, pero para nosotros creo que también es muy importante dar a conocer lo que estamos haciendo desde la ciudadanía. Consejo Ciudadano, los consejeros que estamos ahí, que hoy nos acompañan muchos de ellos, fuimos electos, cada uno vivimos en nuestros respectivos municipios y que somos electos, o más bien hay una convocatoria pública, nos inscribimos y luego por insaculación somos electos. Y a partir de ahí hay 4 representantes por cada municipio y empezamos a trabajar en políticas públicas, recomendaciones de políticas públicas hacia las diferentes instancias de gobierno, ya sea metropolitanas o municipales. Y por un lado, pero por otro lado también somos el consejo que da voz a la ciudadanía, por eso hoy nos sentimos muy halagados de que haya muchos líderes de forma presencial y otros que nos siguen por las redes de organismos de la sociedad. La realidad es que, bueno, pues sería innumerable, normal, si puedo omitir a alguien, pero están desde las mujeres empresarias de AMGE, que nos hacen el favor de acompañar a su presidenta y delegada regional. Está el presidente, por allá alcanzo a ver al presidente del UJAI, la Unión Jalisciense de Asociaciones de Ingenieros Civiles, ¿verdad? Por acá también la luz me permite ver al vicepresidente del Colegio de Arquitectos Constructores de Guadalajara. Y bueno, ahora sí que ahí le dejo porque si no voy a cometer algún error, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado también nos sentimos muy complacidos en que nos haga el favor de acompañarnos la secretaria general del Ayuntamiento de Tonalá, la arquitecta Celia Gaona, que hizo un espacio en su agenda, pese a que la convocamos con muy poco tiempo, dado que acaba de tomar
protesta hace 2, 3 días, una cosa de esas, y que de manera personal y de manera desde el Consejo, agradecerles esfuerzo, así como lo hicieron los funcionarios el día de ayer. Se me olvidaba, nos acompaña desde la hermana República de Uruapan, Michoacán, la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, la arquitecta Lili Medel. Lili, muchas gracias y qué bueno que nos acompañas para ir difundiendo todos estos temas, no nada más a nivel metropolitano, sino que en otras partes del país empezar a trabajar de este esfuerzo que se está haciendo desde la ciudadanía y que está amparado y que ojalá muchos modelos del país, en muchas instancias, hoy que en Monterrey parece ser que van por esa línea y que por Torreón también escuché algo, y no se diga la ciudad de León, también traen estos temas, ojalá que puedan observar las buenas prácticas de lo que hemos ido caminando. Dicho esto, esta información, comercial, vamos a llamarlo así, bueno, por allá también estoy viendo al arquitecto Benito Corona de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos en Sustentabilidad. Discúlpenme, las luces no me permiten ver las caras de todos, entonces, pero por ahí, si me hacen un hola, alcanzo a verlo, ¿no? Les agradezco mucho y bueno, ya le robé tiempo aquí a Mariana, que ayer nos dejó picados con la charla y que decía que cómo le hace a su corta edad tener ese currículum tan impresionante y yo con dificultad terminé la carrera y todavía no aprendo. Pero bueno, Mariana, bienvenida otra vez, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues adelante y ya no te robo más el tiempo. Hola, hola. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto verlos nuevamente y bueno, pues nada, encantada de poder estar aquí, compartir algunas ideas, algunas experiencias, pues no solo desde mi ejercicio profesional, sino una serie de datos importantes que he ido planteando desde varios escenarios. Hablábamos, sobre todo para dar como una pequeña intro de lo que hablamos el día de ayer, para que a quien no pudo estar, es cómo podemos plantear escenarios enfocados al concepto de sostenibilidad y partiendo de estos instrumentos, estrategias globales, las agendas globales, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de los objetivos del desarrollo sostenible, por supuesto, de la Agenda 2030 y hacia dónde se está enfocando, sobre todo por el reto que tenemos en términos de adaptación local de estos instrumentos objetivos que están planteados temporalmente a un 2030 y que bueno, ya vamos tarde. En ese sentido, bueno, recalcar algunas de las ideas importantes desde mi perspectiva y que tiene mucho que ver en cómo se ha planteado este foro y cómo se ha estructurado en términos de tener actores estratégicos. Nuevamente, pues el reconocer, como lo decía ahorita el arquitecto Carlos, el Consejo Ciudadano Metropolitano es realmente un referente nacional, incluso internacional, podría decirlo, sobre todo en la organización de la comunidad, pero también con un respaldo técnico que permita como marcar rutas estratégicas, nuevamente para toma de decisiones, para políticas públicas, para tener una participación ciudadana planeada, congruente, sólida y que realmente tenga el impacto que esperamos. Y eso es un modelo que habría que potencializarlo un poco más y que bueno, creo que también el hecho de que estemos aquí pues ayuda a que eso pueda suceder. Dentro de las líneas que planteaba para esta charla, que se divide como en 3 módulos, es sobre todo que ayer hablamos de este marco internacional desde el planteamiento conceptual, desde algunas transformaciones a partir de estas crisis globales, articulando pandemia, por supuesto, cambio climático y envejecimiento poblacional, y que al final no podemos aislar acciones, o sea, debemos entender el contexto justamente para que podamos desarrollar una buena planeación y que las acciones conjuntas
en un corto, mediano, largo plazo, pues realmente tengan en la proyección a largo plazo que esperamos, y siempre con la certeza de lo que estamos trabajando desde las instituciones, desde la comunidad, desde las asociaciones. Lo que estaremos, lo que les quiero mostrar justo ahora es que estas charlas en 3 bloques están articuladas. Como bien decía, partimos del contexto global, o sea, todas las acciones que nosotros vamos desarrollando a una escala local, cuando hablamos de municipio, cuando hablamos de la comunidad, pues obviamente también atienden a un respaldo, a una problemática generalizada, pero de repente existe esta desconexión entre órdenes de gobierno, en la articulación de instrumentos, cómo llevo una agenda global de cambio climático a mi comunidad, cómo la llevo a mi municipio. Y bueno, la idea es plantear algunas líneas que pudieran servir de guía o de orientadoras en términos de, nuevamente, sustentar sólidamente aquellas gestiones que eventualmente podemos hacer, esa planeación que es tan necesaria cuando hablamos de desarrollo sostenible y que por supuesto no queda en una sola administración. Entonces, bueno, en este sentido, justo en este bloque intermedio, la intención es articular a nivel regional qué pasa con los ODS, sobre todo cuando hablamos México-Latinoamérica, que compartimos ciertas similitudes culturales, sociales, económicas. Al final somos países en desarrollo, que si bien tenemos referentes muy importantes de países desarrollados, bueno, tendremos que aprender de ellos y desarrollar nuestros propios mecanismos cuando hablamos de sostenibilidad. Entonces, lo que les quiero mostrar justo hoy y que nos va a ser la pauta justo para articular a nivel nacional y ya a nivel local, qué acciones podemos hacer en ese sentido y bueno, así ya estará enfocada esta parte. Adelante, por favor. Adelante. Una cosa que también les quiero compartir, sobre todo en esta vinculación internacional que he estado trabajando en los últimos años, sobre todo desde la Agencia de Desarrollo Urbano Sostenible de Burodap, que tenemos este intercambio con sedes en cuatro países, es que la transferencia de conocimiento es súper importante, sobre todo porque ya mencionábamos ayer, cada gobierno, cada país tiene sus propios mecanismos para desarrollar instrumentos, políticas públicas, obviamente acordes a las condiciones propias del lugar, pero es importante visualizar otros modelos en términos de aprendizaje más que de réplica, porque entendemos que se ha hecho en ciertos contextos, bajo ciertas circunstancias, y eso nos ha permitido no solo generar modelos propios en términos de inclusión, resiliencia, que trabajamos mucho en la resiliencia y ordenamiento territorial, sino también entender esta articulación estratégica que ya habíamos hablado. Algo de lo que hacemos en la organización es justamente generar foros de diálogo donde tenemos participantes internacionales que van desde académicos, investigadores, iniciativa privada, administraciones públicas, asociaciones, y el paso inicial de los más importantes es establecer un diálogo en común. Entonces, para eso también es bueno conocer los instrumentos que existan a nivel regional, que en este caso me voy a enfocar en México, América Latina y el Caribe, y que también nos permite entender este contexto que debemos reconocerlo antes de cualquier otra situación, y un reconocimiento enfocado a ver áreas de oportunidad, a ver limitaciones, capacidades, fortalezas, y que por supuesto serán los elementos a partir de los cuales podamos detonar un desarrollo realmente sostenible. El documento de referencia que quiero mostrar con algunas ideas principales es este que fue desarrollado por la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, donde establece un planteamiento enfocado a 2030, pero ya
no alineado a la Agenda 2030, pero ya con características propias de la región. Entonces, en este sentido, establece esta visión regional cuando nuevamente hablamos de cooperación internacional y que también es muy importante por estas líneas que ya he mencionado, y plantea una serie de situaciones o de aspectos que habría que trabajarse de manera prioritaria en las agendas de desarrollo urbano o las agendas de los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, pero que también establece una serie de estrategias que pudieran enfocarse a posibles soluciones, ¿no? Y es muy interesante porque este documento, además de que toca todos los objetivos del desarrollo sostenible, toca problemas muy puntuales, con datos muy puntuales, y que además nos sirve pues como referencia, ¿no? Ya acorde, o sea, no estamos hablando de un contexto europeo, estamos hablando a un contexto latinoamericano y que es más fácil generar mecanismos de adaptación ya a un contexto local a nivel comunidad, como ya lo he mencionado. Y bueno, adelante por favor. Este también es un documento importante porque es muy reciente. Hablábamos de que Hábitat 3 es de 2016, este documento es de 2018. Y bueno, algunas de las prioridades que plantea pues es justo el fortalecimiento de esta estructura o arquitectura institucional a nivel regional. Habla de cómo podemos potenciar estos medios de implementación de la Agenda 2030, porque es el paso que sigue, ¿no? Bueno, sigue desde hace algunos años, pero es a donde tenemos que empezar a trabajar. O sea, aquí es cambiar un poco la perspectiva y detonar el desarrollo sostenible desde lo local hacia lo nacional, ¿no? O sea, y es como puede realmente funcionar. A la inversa no, porque no hay ese entendimiento a una escala de barrio, a una escala de comunidad, y es cuando reconocemos este potencial que tienen los municipios por la cercanía con la ciudadanía, y es cuando se resalta la pertinencia y la necesidad de que tengamos estos consejos ciudadanos nuevamente para estas participaciones activas que mencionábamos el día de ayer. Algún otro de los ejes prioritarios es sobre todo la integración de los objetivos del desarrollo sostenible en los planes de desarrollo y en el presupuesto. O sea, la sostenibilidad cuesta. O sea, no podemos hacer desarrollo sostenible sin un gasto, sin un recurso financiero, y que al final pues también tendrá sus beneficios a un mediano largo plazo, pero pues es una inversión que tendrá que hacerse. No podemos no tener un financiamiento porque esto no camina, sinceramente. Y en esa línea, pues justamente habla de promover estos, ayer hablaba muy acertadamente la arquitecta, la importancia de tener indicadores, de tener datos duros y de medir. Estamos teniendo un impacto positivo en las emisiones, ¿cuánto? ¿Qué necesitamos para mitigarlo? Estamos teniendo un impacto positivo en el ahorro energético, ¿cuánto y dónde? O sea, no podemos dejarlo al aire en como suposiciones, o sea, al contrario, tendremos que generar mecanismos, indicadores que nos permitan tener un diagnóstico apropiado y muy claro y muy puntual, pero también mecanismos de monitoreo para ver cómo se está generando esto que planteamos de manera inicial como metas, y que también nos permita ser más eficientes, no solo en la ejecución del recurso, sino también en los procesos. Entonces, bueno, si logramos tener esa certeza y que al final también deriva no solo en oportunidades de desarrollo profesional con grupos multidisciplinarios, sino que también nos permite fortalecer cualquier petición en términos de política pública, y que además la tecnología nos ayuda muchísimo a generar estos mecanismos de monitoreo y de evaluación, por supuesto. Y bueno, esto también nos ayudará a fortalecer nuevamente desde lo local estas estrategias nacionales y regionales, sobre todo en términos estadísticos. Ayer lo vuelvo a mencionar, me emocionó mucho el tema de generar estos indicadores que realmente no existen en el país
y que Zapopan sea pionero en indicadores de cambio climático es una cosa extraordinaria. O sea, y es hacia donde tendríamos que apuntarle. Entonces, bueno, adelante, por favor. Y eso tiene que ver justo con dos escenarios. Por un lado, pues cuáles son las problemáticas comunes de la ciudad. Cuando hablamos de escasez de vivienda, de zonas vulnerables, de condiciones de habitabilidad o precarias, o cuando hablamos del crecimiento no planeado, cuando hablamos también de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, y que es bastante común, bueno, pues no solo en México, digo, habrá muchos países, sobre todo enfocando en este punto a Latinoamérica, pues tenemos un problema grave en ese sentido, y no estamos exentos nuevamente de articular. El problema de vivienda no se resuelve de manera aislada, la vivienda es una parte muy importante de la ciudad. Si hablamos de transporte público, no podemos desligarnos ni de la vivienda, ni de los servicios, ni de la salud. Recientemente, justo dentro de la organización de Buró, trabajamos una investigación que tiene que ver con estas transformaciones a partir del confinamiento de vivienda, espacio público, proximidad y servicios, y hay datos muy importantes. Nuestros casos de estudio fueron en Bogotá, en México, en Quito y otra ciudad, ya no me acuerdo. El tema es que encontramos similitudes nuevamente, primero en el abordaje de las ciudades, o sea, no existe ese reconocimiento y esa articulación espacio público-vivienda, pero que sin embargo la pandemia nos volvió a hacer como más sensibles a este reconocimiento, no solo como usuarios, sino también como planeadores. Vemos estas posibilidades de movilidad, estos nuevos modelos que se han ido transformando y que al final atienden pues a los procesos evolutivos de la misma ciudad, de la misma población, ante estos factores como el tema de la crisis de sanidad. Existe el reforzar en un sentido más amplio el aspecto de salud y riesgo, y que por supuesto pues toca todos los puntos estratégicos, ¿no? O sea, vivienda, transporte, servicios, salud, bienestar, etcétera, y las desigualdades pues parece como que eran más, pero no, ahí estaban, solo que a lo mejor las perdíamos de vista. Y un error que cometemos muchísimo es el tema de normalizar ciertas situaciones. O sea, el hecho de que una zona tenga características propias, por ejemplo las periferias, como que ya lo normalizamos y sabemos que ahí está, y de repente las acciones como que no lo tocan, no lo ven, que entendemos que son puntos complicados, ¿no? O sea, por las condiciones mismas del sitio, por la concentración de personas que tenemos ahí, a veces es casi imposible el tema de infraestructura pública y servicios, etcétera, pero bueno, gradualmente se podrán hacer cosas, y que de hecho eso nos lleva también a algunos de los casos de estudio que estaremos planteando en el tercer bloque. Adelante, por favor. Bueno, algunos de los desafíos que tenemos ya de manera puntual, enfocados a la medición y a la adaptación de los objetivos del desarrollo sostenible, que ya habíamos hablado por ahí, que existen ya algunos indicadores muy generales. O sea, si ustedes se van a esta base de datos México ODS, tienen los indicadores y las metas al día, pero no dejan de ser a nivel nacional. O sea, ¿dónde están los que tenemos en los gobiernos a nivel estatal, a nivel municipal? O sea, ¿existen, no existen? ¿Cómo se van monitoreando? ¿Cómo se van evaluando? ¿Cómo se van implementando? Si hablamos de un indicador que tiene que ver con vivienda y pobreza, o sea, ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo realmente planteamos una acción estratégica que tenga que ver con minimizar estas situaciones de igualdad cuando a lo mejor ni siquiera tenemos claro un diagnóstico? Entonces, bueno, hasta allá tendríamos que ir sumando esfuerzos. Y estos como asuntos pendientes y desafíos, bueno, toca este aspecto de seguimiento de la Agenda 2030. Hablábamos ayer de que surge la iniciativa de los ODS en 2015 y bueno, ya vamos a la mitad del camino. Entonces, bueno, ¿qué tanto nos falta y qué tanto podremos hacer en un escenario real, factible,
para aproximarnos a este planteamiento. Y bueno, ahí también menciona de una manera muy contundente esta plataforma de multiactores, que es con lo que iniciamos también el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido es esta vinculación de lo global, el nacional, y justo sigue lo estatal, lo municipal, ¿no? Recalcando nuevamente el potencial de los municipios para generar acciones con impacto directo a la población o con una alianza directa con la población que a lo mejor a nivel nacional no se tiene, ni siquiera a nivel estatal, cuando hablamos de estados muy grandes y se vuelve también como muy complejo. Por otro lado, el aprendizaje entre pares, que ya ahora lo comentaba, esta vinculación, incluso con estas posibilidades y lo comentábamos ahí del Arquillo, que esas posibilidades que tenemos a partir de las plataformas tecnológicas ya no necesitamos movernos. O sea, en cualquier hora podemos tener una reunión, un foro con gente de Latinoamérica, de Colombia, que es un referente en tema de planeamiento urbano, de Perú, de Estados Unidos. O sea, realmente las barreras físicas ya no existen. O sea, tenemos posibilidades de hacer este intercambio de conocimiento y experiencias, incluso de alianzas para temas de financiamiento y que bueno, también tocaremos algunos aspectos súper importantes, súper atractivos cuando hablamos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que eso también tiene un potencial tremendo y que no hemos tocado. Por otro lado, bueno, este intercambio de buenas prácticas, las experiencias exitosas y las que no son exitosas, al final todo es conocimiento, todo es información que de repente parece ser un poco absurdo, ¿no? Que termina administración y empezamos de cero, termina otra administración y empezamos de cero. Entonces, a ver, o sea, ¿cómo generamos realmente planes sólidos que puedan tener una continuidad? Y resalto nuevamente la importancia de una participación activa del Consejo Ciudadano para garantizar esta continuidad. Hay algunos modelos que les voy a mostrar, dos en particular, que ya aplican estos modelos de monitoreo y de planes estratégicos, sobre todo, y que a mí me gusta mucho, estos modelos de ciudad para temas de envejecimiento, porque tiene una estructura de procesos y una metodología bastante sólida que ha permitido que el modelo tenga mucho éxito desde lo local, o sea, desde la comunidad, y es donde también podríamos tomar modelos de referencia. Bueno, en esta articulación tenemos, por supuesto, estos niveles de gobierno y también tenemos estas escalas a nivel regional, nacional, estatal, municipal, asociaciones civiles, la sociedad y el sector privado, la industria es súper importante, y también, bueno, pues no estamos exentos de tocar estas políticas públicas. Adelante, por favor. Bueno, el tema también con esto y al ir visualizando este enfoque regional, tiene que ver con el reconocimiento de la comunidad y cuáles son sus características propias, ¿no? Nuevamente resaltamos, hay un tema cultural importante, hay un aspecto social y económico importante, hay un aspecto ambiental súper importante. O sea, Latinoamérica, México y Latinoamérica tenemos una riqueza tremenda en términos de biodiversidad, pero también hemos tenido impactos bastante fuertes en términos de abuso de los recursos naturales. Entonces, bueno, ¿cómo articulamos acciones? Y en ese sentido, bueno, también tenemos una gran cantidad de, bueno, hay ciudades, metrópolis bastante importantes en esta región como referentes en el mundo, pero también tendremos un potencial tremendo en ciudades medias y entornos, cuando hablamos también incluso de migración, de entornos rurales a urbanos, tenemos características propias que bueno, habría que potencializar en términos de calidad de vida. Hay algunos cuestionamientos muy importantes que derivaron a partir de pandemia, sobre todo en la calidad del aire, en los niveles de bienestar, de salud, que bueno, pues si nos vamos a un país súper industrializado, a ciudades muy industrializadas, pues realmente ni siquiera hay cabida para ello, ¿no? Y tendremos que echar mano
de otros modelos justo adecuados para esas zonas. Adelante, por favor. Y bueno, hay algunos ejes estratégicos que se identifican cuando hablamos de ejes estructurales de la región y bueno, ya hablamos justo de la estructura demográfica. Mencionábamos ayer que los países europeos tienen ya un alto porcentaje de adultos mayores, lo cual demanda que la ciudad misma y la infraestructura pública de transporte y por supuesto las viviendas estén ya en este momento y desde hace algunos años adaptándose a esta población, entre comillas, caracterizada o estereotipada como vulnerable, pero que bueno, también ya tiene transformaciones no solo en sus condiciones físicas, sino a nivel de comportamiento, ¿no? y de desarrollo. Nosotros en la región tenemos todavía población joven, o sea, de acuerdo a los datos que aquí indica, el 51% de la población tiene menos de 30 años. O sea, ¿qué va a pasar en 30 años? O sea, ese 51% tendrá 60 años. Entonces, o sea, es realmente un cambio tremendo que no se está visualizando, pero tenemos 30 años para prepararnos y que no nos impacte tanto. Y en este sentido, bueno, también tenemos fenómenos importantes. Cuando hablamos de niveles de dependencia, cuando hablamos de nuevas configuraciones familiares, nuevas formas de vida, quizás ya no es una familia tradicional, aunque hay algunos lugares que aún se conserva, pero también empieza a haber diversidad y transformación, a lo mejor de parejas sin hijos o personas solas, independientes, o también estos modelos de vivienda en comunidad que no necesariamente convives con alguien con un parentesco, sino a lo mejor nada más una serie de convivencia a nivel de amigos, ¿no? De intereses, y es como funciona esos temas de co-living y co-housing y que han sido muy exitosos en Europa y que nuevamente pues no son nuevos, son de los años 70. Entonces, otro de los retos que tiene que ver con este reconocimiento de la población pues son las opciones flexibles de vivienda y ciudad, que nuevamente pues con tema pandemia vemos qué tanto se puede adaptar a un cambio radical. O sea, la ciudad se ha transformado de manera radical y ahí también tengo algunos cuestionamientos, ¿no? De repente vemos estos instrumentos fabulosos, realmente a mí me parecen fabulosos, que son las guías que ha desarrollado, por ejemplo, SEDATU, pero hay una diferencia en la aplicación de la guía a partir de criterios o que sea una receta. O sea, primero debemos entender el contexto. No quiero decir nombres, pero he visto casos de estudio de aplicación a lo mejor de una ciclovía que no te lleva a nada. O sea, primero entiende el sistema de transporte de movilidad no motorizada. Diseña una ruta que pueda ser cómoda, que pueda ser accesible, que pueda ser segura y planea tus secciones de ciclovía. O sea, el hecho de que pongas un tramo no garantiza que tengas eficiencia en el sistema de transporte no motorizado. Entonces, bueno, trata también de hacer este reconocimiento a nivel de plan estratégico para ver cómo se van generando las acciones en función de los recursos, de los tiempos administrativos y bueno, todo esto que ya sabemos que sucede. Establecer también que la ciudad, y hablando también de territorio, pues implica no solo temas de espacio o de infraestructura física o de lo que es tangible, sino también habla de este reconocimiento de la población en la ciudad, de la población en el territorio, cómo convive, cómo se mueve, en función de que ciertas zonas pueden ser seguras o no pueden seguras, y es cuando vamos articulando a una escala local. De primera mano, no podemos resolver las problemáticas de una ciudad, pero si identificamos puntos estratégicos, podremos detonar actividades secundarias a nivel local, a nivel barrial, que puedan ya en suma realmente aportarle a las ciudades. Entonces, bueno, o sea, es cambiar el esquema, ¿no?, de los niveles de intervención y nuevamente mejorar los procesos, o sea, de una manera más eficiente, la ejecución de los recursos que nunca sobran, o sea, eso es una realidad, la ejecución de los trabajos, de la articulación de actores y también el éxito de estos mismos.
Bueno, acá hablaba de este tema de envejecimiento y que también habla de transporte público y que todo esto que hemos estado mencionando pues tiene que tener un impacto en las políticas públicas, por supuesto. Habrá muchos instrumentos, muchas iniciativas, muchos planes, pero o sea, todavía nos falta mucho por desarrollar y bueno, también a partir de estas acciones sería una buena vía, nuevamente documentada, monitoreada, planteada adecuadamente con datos para potencializar esto que ya se ha ido visualizando. Adelante, por favor. Y tiene que ver con estos como procesos de urbanización. Aquí tiene datos realmente muy importantes, hay unos muy impactantes, cuando habla que en esta región existen 68 ciudades con más de 1 millón de habitantes y 7 países concentran a más del 40% de la población. Vemos cómo está pues desequilibrado, ¿no? Digo, habrá fenómenos que inciden en estas cuestiones de migración, pero también que implica que tengamos mayor concentración de una población en cierta zona y cuando tengamos menos población en otras zonas. Aquí otro tema importante es la ocupación nuevamente en zonas rurales y bueno, aquí en algunos datos de algunos países, por ejemplo, como en Uruguay, Argentina y Puerto Rico, tienen más del 90% de la población en zonas urbanas. También es importante visualizar en este como contexto regional cuál es el índice de competitividad de las ciudades y en base a qué está establecido, que obviamente no es igual una ciudad a otra, pero bueno, también nos da una pauta para articular acciones económicas, acciones sociales y que nos enmarcamos nuevamente en estos ejes estratégicos del desarrollo sostenible. Adelante, por favor. La pobreza y desigualdad. Aquí yo resalté algunos aspectos importantes que por supuesto no desconocemos. Cuando hablamos de población vulnerable, no solo adultos mayores y niños, sino también tenemos jóvenes y la población indígena, que bueno, también se vuelve prioritario justo en esta estrategia de ordenamiento territorial y en los programas no solo de asistencia, sino los programas de desarrollo urbano, sobre todo cuando hablamos de inclusión, de equidad y de igualdad. Entra también el aspecto de género, que bueno, ayer ya se tocaban algunos puntos importantes, sobre todo en las oportunidades de inserción laboral, que también hay algunos datos súper relevantes cuando hablamos de ciudades de cuidado, ¿no? Los roles que asumimos, incluso desde una estructura de familia tradicional, los niveles de dependencia o los roles de cuidado que van desde el cuidado de los niños al cuidado de los padres o cuando tenemos alguna condición de discapacidad, o sea, habitualmente las mujeres toman esa responsabilidad, ¿no? Que implica tiempo, que implica trabajo no remunerado y que implica menos posibilidades de quizás tener un ingreso a la familia, ¿no? O personal. Si lo contrastamos con un tema de envejecimiento, pues nuevamente es un escenario un tanto dramático. O sea, tenemos una gran cantidad de mujeres en una edad y sobre todo en términos de longevidad, una edad adulto mayor, que algunas todavía siguen siendo cabeza de familia, obviamente por términos de biológicos, tienen más vida que los varones. Entonces, bueno, sin oportunidades, sin una vivienda propia, es como potencializar estas condiciones de riesgo, de vulnerabilidad y que bueno, que intentamos como mitigar, ¿no? Pero ¿dónde están esos datos? O sea, ¿dónde los vemos? ¿O cómo somos realmente conscientes de esto que está pasando? Y le suma justo a estos aspectos estructurales de desigualdad, no solo en cuestiones de acceso, servicio a salud, a temas de bienestar. Hay un dato súper importante cuando hablamos del sistema de pensiones y no es la mayoría de la población adulta que tiene acceso a este sistema de pensiones. Entonces, ¿qué pasa con todo ese otro volumen
cómo viven, ¿no? Cómo le hacen. O sea, ese es un tema importante y nuevamente pues ahorita no es visible porque tenemos un pequeño sector de la población adulta mayor, pero ¿qué va a pasar, no? En 30 años. O sea, ¿qué va a pasar con todo ese incremento tremendísimo que vamos a tener? Bueno, tenemos que empezar a trabajar en ello. Va alineado, por supuesto, a estos aspectos de informalidad en el empleo y en la construcción del hábitat y pues estos entornos precarios con limitadas oportunidades. Bien, adelante, por favor. Bueno, este es otro aspecto que tampoco es desconocido cuando hablamos de inseguridad y violencia. O sea, en 2014, las 10 ciudades con las más altas tasas de homicidio en el mundo estaban en América Latina. Y también tenemos altos índices de feminicidios en América Latina. Entonces, bueno, aquí hay alguna serie de factores que se identifican como causas, posibles causales, desde inseguridad y violencia. Algunas son la debilidad en estos estados de derecho, la ruptura del tejido social y la exclusión económica, que ya lo he mencionado ahora, modelos urbanos no planeados o no adecuados, o sea que también bueno, nos genera ahí problemáticas bastante severas, complejas en términos de inseguridad, la proliferación de estas ciudades dormitorios, o sea, cómo hacemos una adecuada planeación que sea equitativa o que realmente nos permita generar condiciones de igualdad, la falta de conectividad y segregación espacial. Ayer hacíamos una reflexión respecto al tema de transporte público, o sea, hasta qué punto realmente tenemos el abastecimiento, ¿no? O la capacidad de servicio, cuando a lo mejor tenemos una ciudad muy dispersa, viviendas muy alejadas, que tienes que tomar otro medio de transporte para llegar al transporte público, y si no, pues te quedas aislado, ¿no? Te quedas excluido. Ni siquiera hablamos de un tema de envejecimiento o un tema de movilidad reducida con algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Entonces, o sea, se vuelve bastante serio porque también siguen siendo aspectos no tocados, que sabemos que quizás están ahí, pero no somos conscientes hasta qué punto pues realmente están impactando a la población. Tiene que ver también con las carencias en servicios y dotación de equipamientos públicos y el hacinamiento al interior de las viviendas, que también una de las cosas que rescatamos en términos de pandemia es la revalorización del espacio doméstico. O sea, está claro y también hubo comportamientos muy importantes a nivel inmobiliario, donde las viviendas que tenían más metros cuadrados de espacio, bueno, tuvieron una mayor demanda. Adelante, por favor. Cambio climático y vulnerabilidad es otro aspecto importante, y aquí también hay algunos datos, sobre todo en las zonas que tenemos como reservas de la biosfera terrestre, y que además, bueno, en Sudamérica está casi la mitad de la biodiversidad terrestre y más de un cuarto de los bosques, o sea, de toda la región, y el impacto de la industrialización y la urbanización, que bueno, también entra este aspecto. Ayer mencionábamos que para la ciudad y para la comunidad no solo aplica el ODS 11, que es de comunidad y ciudades sostenibles, sino también nos impacta a todos, ¿no? La industria, la educación, el trabajo, etcétera, o sea, todo le suma, y la idea justamente establecer acciones conjuntas, por supuesto, pero habrá otras que también impliquen este objetivo en común. La tasa de deforestación más elevada del mundo se encuentra en esta región. El tema de contaminación, de aguas residuales. Al final también, digo, el hecho de que nosotros quizás en un proyecto, en una edificación, tengamos estas líneas de sustentabilidad, cuando hablamos solo de medio ambiente, de separar aguas y todo eso, pues también hay que entenderlo a nivel ciudad, a nivel regional, para ver cómo, o sea, hacia dónde llega eso, ¿no? Yo creo que el ciclo de vida
de los procesos naturales, cuando hablamos de un impacto ambiental, pues también tendremos que alinearlo a estos modelos de ciudad. Habla también del alto consumo energético de las ciudades, si mal no recuerdo, o sea, el 47% de las emisiones de CO2 vienen de la industria de la construcción. Entonces, bueno, o sea, es un dato súper fuerte, porque no implica solo poner paneles solares. Digo, no es que esté mal, digo, hay que echar mano de las tecnologías que tengamos a la mano, pero no es solo eso. O sea, hablábamos, o por ahí alguien mencionaba ayer, el manejo de los residuos de la construcción, el tema de la economía circular, el tema de reciclaje, utilizar materiales sostenibles de la región. O sea, no me sirve de nada traer un material verde del otro lado del mundo cuando tal solo el transporte me genera emisiones CO2 o los procesos contaminan más que el mismo producto. Entonces, bueno, o sea, ese nivel de conciencia cuando hablamos de eficiencia energética y también pues en todas las intervenciones, no solo a nivel de construcción o edificación, sino también en el espacio público, cómo vamos conservando estas áreas verdes, cómo vamos generando, incluso a nivel industria y desarrollo profesional y tecnológico, o sea, qué materiales están innovando, ¿no? O sea, que generen o intenten generar también cierta conciencia en términos de impacto ambiental, pero que la tecnología también puede enfocarse a desarrollar tecnología para la construcción que tenga todas estas características. Y hacia allá tenemos que ir sí o sí. O sea, ayer mencionaba el tema de la Unión Europea, es padrísimo, porque es tangible que ya se está trabajando con esto desde hace algunos años, pero nosotros aún no. Y nosotros tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Y justo Zapopan ayer nos planteaban este plan enfocado a temas de cambio climático, y es que esto está fabuloso, o sea, porque realmente ya estamos haciendo cosas sólidas, precisas y que nos van a llevar justo a estos escenarios. Y bueno, el tema de los desastres naturales, que estos impactos del cambio climático pues también nos ha llevado a tener pérdidas bastante fuertes en lo que son los recursos naturales existentes. Adelante, por favor. Este es súper importante también, la debilidad institucional por una gobernanza urbana, pues habla de esta articulación de actores, de estos diálogos que debemos ir estableciendo, de la falta de continuidad o de una participación activa, no solo de las instituciones, digo, entre ellas mismas, cuando hablamos de una institución de gobierno, sino también nuevamente el Consejo Ciudadano, que tanto está participando. Entran procesos, y lo mencionaba ayer también, no se trata de una consulta ciudadana, que no es que esté mal, o sea, yo creo que es un buen aspecto, pero tiene que ser una participación ciudadana permanente, tiene que ser una participación ciudadana activa que permita aportarle a temas de diagnóstico, que permita aportarle en términos de evaluación, implementación, monitoreo y mejora a partir de resultados. Si no tenemos esas fases, difícilmente vamos a poder dimensionar lo que se está haciendo y que además implica un esfuerzo conjunto, no solo en términos de recursos humanos, sino también de recursos financieros y de tiempo, ¿no? Que al final es lo que también nunca nos sobra. Y en ese sentido, bueno, poder echar mano incluso de plataformas digitales, por ejemplo, me parece muy pertinente, incluso cuando hablamos de estos aspectos de gobernanza, el tema de la conducción técnica con la ciudadanía, ¿no? Es súper importante. La ciudadanía sabe sus necesidades, las reconoce porque las vive día a día, pero no está obligada a tener un aspecto técnico a partir del cual pueda sustentar ciertas peticiones, pero los profesionales sí. Y para ello necesitamos esta alianza, esta colaboración que nuevamente pues permita incidir en planes estratégicos de desarrollo que tienen que ver con la ciudad y con la comunidad, por supuesto. Aquí también habla de los marcos normativos, que sí, o sea, tenemos normas que tendrán que irse adaptando conforme lo demande la ciudad, con lo que lo demande el territorio, la población misma. Entonces, bueno, a veces es inconcebible, ¿no? Tener
reglamento de construcción que ya tiene 20 años, o sea, es así como, a ver, o sea, tenemos que empezar a trabajar también en ello, ¿no? Cuando hablamos de normativa energética, nos falta todavía mucho por desarrollar en términos energéticos, no solo en las construcciones, sino también en la ciudad. Adelante, por favor. Bueno, estos son algunos de las estrategias a nivel como de diagnóstico o puntos estratégicos que podríamos trabajar como punto de partida, pero también hay algunos desafíos bastante interesantes que nos podrían como ayudar a desarrollar algunos otros proyectos. Adelante, por favor. Y sobre todo para temas de aproximarnos al desarrollo sostenible regional. Algunas de las estrategias que plantea a nivel de desarrollo regional, pues estos nuevos modelos urbanos que tienen que ver con la planeación, primero o de manera inicial, con la identificación y articulación de estos programas urbanos rurales, y que bueno, si nuevamente le echamos un ojo a esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, es uno de los ejes prioritarios. O sea, no podemos desligar el aspecto urbano del rural, o sea, tenemos forzosamente que verlo como un todo. ¿Y qué pasa en esos momentos de transición o articulación? O sea, ¿dónde están? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta? Por otro lado, pues nuevamente aterrizar o estructurar de una manera más sólida estos esquemas de financiamiento y modelos de gobernanza multinivel que nuevamente pues estamos desarticulados, o sea, necesitamos trabajar o generar estos mecanismos o espacios de articulación para que estemos hablando de lo mismo y que las acciones conjuntas en cada punto puedan tener el potencial que esperamos o puedan tener el éxito que esperamos. No es una cosa sencilla, pero tendremos que empezar a hacerlo. La colectividad entre subregiones y localidades también es súper importante. Adelante, por favor. La gobernanza metropolitana. En este sentido, bueno, a mí me llamó mucho la atención que en este documento a nivel regional, México pues es un referente, sobre todo cuando se tiene este fondo metropolitano, e incluso por las zonas metropolitanas que existen en el país, y que establece como un modelo de gobernanza, el cual tiene que ver, por supuesto, un marco normativo, una parte de incentivos, de una generación y gestión de la información. Nuevamente venimos a los datos. Si no tenemos los datos claros, puntuales, no solo de diagnóstico, sino de monitoreo, impactos, implementación y evaluación, pues nos quedamos cortos. Entonces tendremos que trabajar con estas plataformas que nos permitan obtener los datos y en base a ello tomar decisiones. O sea que eso es súper importante. El tema de ordenamiento territorial y por supuesto estos mecanismos de participación con todos estos actores que ya he mencionado. Y aquí existe pues justo esta necesidad de ser innovadores en términos del diseño de estas entidades metropolitanas, que si bien están identificadas, hay un reto muy importante en términos de desarrollo urbano, pero con todos estos procesos que ya hemos mencionado y que implican aspectos políticos, administrativos, de gestión, de comunidad, etcétera. El tema de los gobiernos locales, sí, sabemos que existen ya acotaciones temporales, tenemos estos alcances determinados por la misma figura administrativa política. Entonces, bueno, ¿cómo establecemos acciones prioritarias conjuntas que nuevamente puedan tener continuidad independientemente de estos periodos administrativos y que no tengamos vacíos? Si no tenemos un planteamiento sólido y que nuevamente nos vamos a datos, decisiones y planeamiento, pues es muy sencillo que los proyectos se queden troncos y creo que todos lo hemos visto. Adelante, por favor. La expansión urbana y la consolidación de la ciudad construida. Bueno, esto tiene que ver pues nuevamente con visualizar modelos de ciudad adecuados, la baja capacidad de aplicación de la ley o de las normativas,
además de esta falta de políticas públicas complementarias. Sí, vamos a tener políticas públicas nacionales en términos de ordenamiento territorial, pero ¿qué tanto se pueden aplicar al norte o al sur? Bueno, pues desarrollemos los propios mecanismos que sean congruentes con esta estrategia nacional, pero que también tengan un impacto directo a nivel local, con toda la certeza y seguridad de que así va a ser. Entonces, bueno, ¿qué acciones vamos desarrollando en ese sentido? Acá tenemos también, por ejemplo, la cantidad de población en barrios marginales, en zonas de vulnerabilidad, en la periferia o zonas periurbanas, o sea, cómo las integramos a la ciudad o cómo vamos también equilibrando esas condiciones de desigualdad, sobre todo cuando hablamos de sostenibilidad y por supuesto de desarrollo y ordenamiento territorial a una escala local. La obsolescencia de los usos de suelo, hablamos que la ciudad se mueve, se transforma, y cómo nuevamente vamos desarrollando esta planeación estratégica para que, bueno, en la medida de lo posible vayamos absorbiendo esas transformaciones y que nuevamente también nuestros instrumentos permitan estos mecanismos de adaptación. Y aquí entramos también con aspectos o estas diferencias que identificamos en las ciudades cuando tenemos centros históricos, centros patrimoniales, destinos turísticos, tenemos asentamientos irregulares, tenemos crecimiento de la ciudad con edificaciones nuevas, etcétera. Entonces, o sea, el planeamiento nuevamente, ¿en qué línea se plantea de manera estratégica? No que beneficie a un solo sector, sino que a lo mejor estratégicamente pueda beneficiar a una región más grande. Adelante, por favor. La movilidad, nuevamente identificamos esta fragmentación de usos, sobre todo cuando había un modelo que atendía a ciertas condiciones de ciudad, que obviamente ya ha ido cambiando, y también, al final también los modelos urbanos que hablan de planeamiento, pues no son recetas, o sea, son nuevamente situaciones, referentes que pudiéramos nosotros visualizar como casos de éxito o no éxito, y a ver, pues, ¿qué está pasando en mi ciudad? ¿Qué modelo es el más adecuado? Y poníamos el ejemplo de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que parece muy atractiva y realmente lo es, pero no para nuestro contexto, no para nuestra ciudad. Entonces, ¿qué generamos a partir de modelos innovadores? Y cómo lo hacemos y cómo lo implementamos, ¿no? Que de eso se trata. Al final es casi prueba y error, porque bueno, habrá cuestiones que podamos como planear o visualizar, habrá otros escenarios que surjan en el desarrollo, pero también para eso necesitamos estos planes flexibles, planeados, planes adecuados, estratégicos, en una temporalidad. O sea, el hecho de que yo desarrolle ahora un plan de desarrollo urbano no se acota a los 6 años de mi administración. Planteémoslo a un 2030, a un 2050 y vemos cómo se va planteando la ciudad, pero desde ahora ya lo estamos visualizando, que eso es súper importante. Y bueno, el tema de la renovación de espacios, cuando buscamos que la gente viva la ciudad y que bueno, también tendríamos que ver estos aspectos de seguridad, riesgos, servicios, etcétera. Y nuevamente pues el tema de la información es súper importante. Adelante, por favor. La vivienda, la forma de atender el déficit de vivienda, que ya se ha mencionado en varias ocasiones, o sea, debe tender más a este aspecto cualitativo que cuantitativo, o sea, el que tengamos un desarrollo grandísimo como los que expone Jorge Taboada no garantiza que tengamos calidad de vida, que tengamos vivienda adecuada, que también hay una discusión importante porque qué es lo adecuado y para quién, ¿no? Sí, trabajamos para la población, pero ya vimos con esta estrategia de planeación con perspectiva de edad que la población no es igual. La población tiene necesidades distintas en función de las etapas de la vida y bueno, pues cómo estos modelos realmente están atendiendo esas necesidades. Y bueno, el tema del mercado de arrendamiento, sobre todo para sectores de vulnerabilidad que por supuesto tienen menos posibilidades de acceso a la vivienda
Entonces, ¿qué mecanismos o alternativas estamos brindando para que puedan tener esta posibilidad? Y también entramos al tema de autoproducción de vivienda, ¿no? O sea, que por un lado tenemos autoproducción por la población, en unos casos es autoproducción asistida, pero ¿dónde tenemos esos datos? ¿Dónde tenemos esa información? ¿Y cómo lo integramos? O sea, a nivel de fenómeno, pues justamente a los planes de ordenamiento urbano. Adelante, por favor. La gestión del suelo, el valor del suelo igual, el tema de los predios baldíos o vacíos urbanos, o sea, en qué términos se hace una recuperación, o sea, enfocado a estos equilibrios de las ciudades, o estas áreas que a veces son subutilizadas, las zonas nuevamente periurbanas, cómo articulamos cuando tenemos en algunas zonas costos muy elevados y en otras costos menos elevados, pero con otras carencias, que tenga que estar alineado a estos marcos jurídicos regulatorios y también estas posibilidades de financiamiento. Adelante, por favor. La resiliencia, prevención de riesgos, que ayer tocamos que la resiliencia ha tocado y estas dimensiones urbanas y que no es solo ante una cuestión de desastres derivados de impacto climático, sino que también ya hemos visto que en la ciudad misma tenemos un montón de riesgos y que muchos de los proyectos de regeneración urbana pues también se han planteado de resiliencia urbana porque permiten mejorar condiciones de vida a partir de impactos, ya no solo desde un aspecto climático, sino también de procesos o de inseguridad o de aspectos sociales, incluso económicos. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de adaptación? Y que también la ciudad es el marco para ello. Y nuevamente, pues aquí demanda una serie de indicadores, de información y de datos que nos permitan realmente mapear estos escenarios con datos para toma de decisiones en términos de mitigar estos impactos que ya hemos hablado. Adelante, por favor. Y aquí algunas de las preguntas pues tienen que ver con eso, ¿no? O sea, ¿qué perspectiva tenemos como comunidad en este momento en el que estamos y con este contexto que ya he comentado un poco, con esta articulación de actores? O sea, ¿qué perspectiva tenemos? O sea, ¿cuál sería la forma más adecuada de actuar y hacia dónde tendríamos que enfocar estos esfuerzos y qué consideraríamos como prioritario dentro de las agendas globales? Por supuesto, yo creo que el tema de sanidad es súper importante porque no deja de ser un quiebre donde más allá de reaccionar, tendríamos que reaccionar no solo del momento específico, sino todo aquello que no habíamos resuelto previamente, ¿no? Y son algunas de las preguntas que en este momento es donde estamos y donde tenemos que empezar a generar acciones. Vale, adelante, por favor. Y aquí esta última parte para cerrar este segundo bloque tiene que ver con esta implementación de la Agenda 2030 en México y que adelante por favor, a partir de Hábitat 3 en Quito en 2016, pues se generó un grupo de trabajo para este seguimiento legislativo de los ODS en el Senado y que también ha generado como una serie de comisiones especiales para el desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible, que también se han generado algunos mecanismos de evaluación, sobre todo en actividad parlamentaria sobre los ODS, y que habrá que darle continuidad, pues no solo desde el Senado, sino también desde estos otros órdenes institucionales. Adelante, por favor. Hay dentro de esta relación de ODS y comisiones, pues se ha hecho una estructura donde se han alineado como entidades, instituciones o conceptos o estrategias, se han agrupado sobre todo para sumar esfuerzos, pero que al final no se desliga una cosa de otra, y esto me gusta mucho porque nos da una pauta para también visualizar estas acciones conjuntas con otras instituciones. Si hablamos de salud, seguridad social y que ya está alineado perfectamente a un objetivo de desarrollo sostenible, en este caso el 3,
O por ejemplo, si hablamos de pobreza, bueno, vemos todas las instituciones que trabajan con desarrollo social, con población y desarrollo o atención a grupos vulnerables, en fin, nos permite como categorizar y al final nos da la pauta nuevamente para planes estratégicos conjuntos, ¿no? ¿A quién invitamos a que se sume o con quién me sumo para lograr cierta acción, cierta actividad, cierto plan estratégico? Entonces, eso me parece bastante acertado. Y bueno, aquí establece una relación directa e indirecta, pero al final todo se relaciona con todo, pero también nos ayuda mucho como a dar pauta, a prioridades en función de los programas ya existentes, ¿no? O sea, cómo los canalizamos, cómo los enfocamos, etcétera. Adelante, por favor. Aquí nada más resaltar un poco, pues el objetivo 11 de comunidades y ciudades sostenibles, y habla de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, transporte, población y desarrollo, cambio climático, fomento económico, protección civil, pero bueno, yo lo ampliaría un poco más al aspecto industrial, al aspecto de educación, que mencionamos es súper importante, no solo a nivel formativo, sino de la comunidad, y bueno, así podremos alinearlo casi con todos los objetivos. Adelante, por favor. Y bueno, aquí nada más algunas notas de Hábitat 3 de 2016, adelante, bueno, con la nueva agenda urbana. Adelante, por favor. Bueno, que habla también de estos como 3 pilares, desde la planificación urbana, la legislación urbana y el financiamiento o financiación municipal, que sería como un marco adecuado, sobre todo para estas acciones enfocadas al desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Adelante. Y bueno, también toca ahí algunos aspectos que fue la propuesta de México en este marco de hábitat y donde se aprueba justamente la Ley General de Asentamientos Humanos, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, con los principios enfocados también al tema de derecho a la ciudad y algunos instrumentos de planeación, prevención de riesgos, coordinación metropolitana y ordenamiento del territorio. Adelante. Este es un resumen de los ejes de México en la nueva agenda urbana. Habla también de estos ejes transversales, de derecho a la ciudad, de igualdad de género, de temas de urbanización y conectividad, me parece, no, alineación municipal, acción municipal y la política nacional de desarrollo urbano, también con estos otros ejes de la vivienda como parte de la ciudad, el desarrollo regional que ya hemos comentado, estos aspectos, la intención de abatir estos aspectos de desigualdad, el marco legal súper importante, toda esta parte de conformación de instrumentos, de estrategias y que bueno, también se alinea perfectamente a todo este marco regional que ya hemos establecido. Adelante, por favor. Y bueno, algunos aspectos fundamentales, bueno, tienen que ver con, bueno, la estructura de la declaratoria final, con esta parte de los 175 puntos y ejes estratégicos nuevamente alineados al desarrollo sostenible y toca nuevamente grupos vulnerables, igualdad, temas de derecho, toda la parte de accesibilidad, de diseño universal, la parte normativa, de una planeación adecuada, aspectos de pobreza y bueno, nos damos cuenta que vamos alineando perfectamente todo, ¿no? O sea, lo que vimos en la Agenda Global 2030 ODS de Naciones Unidas, ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo bajamos ya del ámbito nacional al ámbito local? ¿Vale? Ese es el reto. Adelante. Y bueno, surgen algunos ejemplos como este de la Red Internacional de Ciudades Resilientes, que también me parece que uno de los proyectos pilotos se desarrolló aquí en Guadalajara, y que bueno, en general en las 100 ciudades hubo también mucho éxito, sobre todo porque habla de este esquema de aprendizaje, de compartir experiencias y que bueno, pues plantea nuevos modelos de desarrollo y de ver las ciudades desde una perspectiva de resiliencia urbana. Adelante, por favor.
nada más a nivel de dato, pues es un programa que desapareció en 2019 porque al final cumplió su objetivo y hay otro programa que le sigue y que al final también fue como un detonador, ¿no? O sea, de cómo podemos cambiar estos esquemas y también habla mucho de esquemas de colaboración desde lo local y que nuevamente podamos trabajar aspectos de resiliencia urbana como una escala muy pequeña pero estratégica y que puede tener un mayor impacto dentro de las ciudades. Adelante, por favor. Y el esquema general también tiene que ver justo con el crecimiento poblacional y la migración a los entornos urbanos y hace una proyección a 2050. Y bueno, también ha habido una serie de acciones que se han derivado de esto. De hecho, México estableció un programa paralelo de resiliencia urbana diseñado justo en conjunto con Naciones Unidas y SEDATU para, bueno, tener un instrumento paralelo acorde a las necesidades del país. Adelante, por favor. Algunas de las características de las ciudades, bueno, pues son esquemas de integración, de inclusión, estrategias flexibles, con innovación, con una base sólida, robusta, reflexiva, etcétera. Digo, solo es mencionarlo, o sea, porque es bajarlo un poco ya a nuestro contexto, que bueno, habrá que visualizar nuevamente estratégicamente cómo ha funcionado y cómo podría adaptarse y qué impactos ha tenido. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, bueno, las preguntas al final que nos quedan es qué ha cambiado y hacia dónde vamos, ¿no? Ya sabemos que tuvimos un impacto, ya decía ayer, hemos tenido 2 años de reflexiones tremendas, pues ya vamos actuando, ¿no? O sea, ¿qué sigue, no? ¿Cómo lo materializamos, aquello que quisiéramos, o a donde nos quisiéramos enfocar? Adelante. Y bueno, ¿qué es el futuro? Aquí nada más es una cosa bien interesante que les quiero compartir, porque ayer mencionábamos el tema de ese futuro deseable y ese futuro así, ese futuro deseable, ese futuro factible y ese futuro real. O sea, ¿cuál es el que queremos lograr, no? O sea, todos soñamos con tener un país de primer mundo. No quiere decir nunca lo vamos a lograr porque no sabemos. Quizás nos lleve muchísimos años, pero no sabemos. Pero en este momento, o sea, realmente qué escenarios reales tenemos donde podamos incidir. Adelante. Y aquí les pongo un fragmento de un movimiento muy interesante y que está tomando mucha fuerza en el mundo, que tiene que ver con el desarrollo regenerativo. El desarrollo regenerativo y el diseño regenerativo tiene una filosofía enfocada a una mejora de procesos para un mejor resultado. Siempre queremos ver los resultados, pero nunca le echamos un ojo a los procesos. Entonces, en esos procesos que reconocemos, que mejoramos, que replanteamos, y en este sentido, este movimiento, insisto, que no solo tiene un aspecto ambiental, ecológico, de conciencia, sino que alinea todas estas cuestiones desde un abordaje un tanto holístico. Entonces, o sea, cómo articulamos estos procesos, los reconocemos y plantea un manifiesto en torno a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? En armonía, por supuesto, con el ecosistema. Y aquí habla de que, bueno, la humanidad se enfrenta al colapso climático, ecológico, social y sanitario, sumido además en una gran crisis de imaginación. Cuando imaginamos el futuro nos cuesta verlo sin basura, sin contaminación y sin millones de personas viviendo en la pobreza. ¿Cómo es el futuro que vemos? Y cómo es el futuro que vemos lo hacemos realidad en nuestras acciones y emisiones del día a día como una profecía autocumplida. Hablábamos ayer de la conciencia, de la sensibilidad, de generar estos esquemas desde el ámbito familiar. Entonces, ¿hasta qué punto realmente somos conscientes de lo que normalizamos, de lo que podemos cambiar, de lo que podemos mejorar, donde podemos innovar? Y bueno, aquí sería como ya cerrar un poco las conclusiones. Adelante, por favor. Adelante. Y bueno, nada más algunas notas, que bueno, no me voy a extender mucho porque si no nos llevamos otras 2 horas.
y tiene que ver con estos aspectos de clima, agua, biodiversidad, política climática, modelos para la transición ecológica, el reto demográfico, el equilibrio entre sociedad y biodiversidad, gestión del agua en hábitos urbanos y rurales, la infraestructura verde, movilidad, economía circular, etcétera. O sea, son solo algunos puntos, pero que al final, o sea, el reto es muy grande. Aquí lo importante es identificarlo y ponernos a trabajar en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, por esta charla de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, ¿no? Ahorita entraremos a la siguiente que nos quedó pendiente, que nos retrasamos, el tema de la regeneración urbana, pero antes de continuar en ese sentido, quisiera poner ahí en la mesa un par de comentarios. Estas charlas que se están llevando a cabo de manera híbrida están inscritas en el programa de Octubre Urbano. Si ustedes se meten en la página de ONU Habitat de Octubre Urbano, van a ver que entramos de este programa global. El Consejo Ciudadano Metropolitano hizo ese esfuerzo para estar dentro de este programa y que además se promocionara a nivel mundial como un granito de arena muy pequeñito en este tema de la agenda global. Eso me gustaría hacerles el comentario para los que están aquí y los que nos siguen por las redes. Y el segundo tema que en el Consejo lo evaluamos, lo platicamos, es que vamos a entrar, y ahorita que decía Mariana, ¿qué vamos a hacer a nivel local? Ok, está muy bien a nivel internacional, todas estas grandes políticas, pero que las vemos muy lejos de nosotros y no las vemos reflejados en el día a día. Esa es una realidad. Y lo acabas de decir ahorita en las conclusiones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos organizados y qué se puede hacer a nivel de funcionarios públicos, municipales y qué como sociedad? O sea, no se nos olvide que el mejor contacto del ciudadano o la relación ciudadano-gobierno es a través de los municipios. Ese es el primer contacto. Y entonces, todos los ciudadanos de alguna forma tenemos que ver algo con el municipio, hasta para pagar los impuestos, ¿no? Y viceversa, las políticas públicas que inciden en la ciudadanía, en el territorio, es a través de los municipios. No se nos olvide que el municipio es el único que tiene territorio. Los demás son instancias administrativas, como es el gobierno del Estado, y políticas, o el gobierno federal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como consejo de ciudadanos aglutinados en una metrópoli? Lo primero que tenemos que hacer es hablar de estas charlas por la sustentabilidad, por eso le pusimos así, y abordar diferentes temas, ponerlos al alcance de la ciudadanía, crear la conciencia, pero también prepararnos y prepararnos como ciudadanos, porque hay instrumentos que hemos ido avanzando y que en un momento más a lo mejor nos lo van a platicar del PODMET, que es el Programa de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Guadalajara, que es el que tenemos muy cerca en el área metropolitana y que de alguna forma van a entrar en revisión, así como ayer nos lo decía Pati Fregoso, de la Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, que están haciendo un esfuerzo en Zapopan en algunos instrumentos. Pues así debemos de entrar a esos mismos instrumentos en otros municipios. También me lo platicaba Gustavo Rivera, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de ayer, que es el coordinador también de la gestión integral de la ciudad en Tlajomulco, ¿no? Y Miguel Zárate, que son los símiles en los 3 municipios que acabo de mencionar. Y entonces tenemos que entrar en esta dinámica, pero no como un ejercicio de gobierno nada más, sino que estos instrumentos, cualquiera que se hagan para bajar, y lo decía ayer Mariana, decimos el 2030, pero ya nos aventamos 15 años o 10 años y no hemos hecho gran cosa, y no nos quedan 9 años, nos quedan 8 años con 2 meses. O sea, y vamos en cuenta regresiva y no se ven los resultados.
Entonces, si no empujamos también desde la ciudadanía, la dinámica en los municipios, y bueno, aquí hay algunos funcionarios, aprovecho también para darle la bienvenida a la regidora Estefanía Juárez Limón. Bienvenida, querida Stephanie. Gracias por acompañarnos. Debemos trabajar en coadyuvar a la misma autoridad, crear la conciencia, para que se den estos cambios que son, como lo acaba de decir Mariana, son irreversibles. Y a medida que nosotros como ciudadanos de esta gran ciudad no asumamos nuestro compromiso, pongamos nuestra granita de arena, pues nos vamos a quedar muy atrás. Y después vemos cómo otras ciudades en el mismo país empiezan a avanzar. Entonces el esfuerzo que está haciendo el Consejo Ciudadano es el comercial, pero quise poner estos temas en la mesa porque es un compromiso que tenemos todos. No es el compromiso del presidente municipal o del coordinador de gestión integral o de Mariana como investigadora, doctora y académica que viene y que nos platica, sino creo que es un compromiso de todos como ciudadanos. Quise centrar esto antes de continuar de la siguiente etapa de esta serie de charlas, ¿verdad? Y que quedara estos conceptos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, hacerlo brevemente para entrar a la otra etapa de este tema de la regeneración urbana, ¿verdad? Sí. También agradezco, perdón, al ingeniero Federico Luna, experto en temas de protección civil y que además de ser ingeniero civil, ingeniero, gracias por acompañarnos, además es certificado, es bombero, está muy metido en los temas. Qué bueno que hay profesionistas metidos en estos temas, que le saben al tema, ¿no? Y no aficionados. Gracias, ingeniero. También veo por allá el ingeniero Francisco Curiel, presidente del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Breve y sustanciosa por cuestiones de tiempo. Muy bien, pues parece que todo quedó muy claro, Marianita. ¿Seguimos?